En los anales de la historia emergen figuras cuya vida y mensaje trascienden el tiempo, dejando una huella indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad. Joseph Smith es sin duda una de esas figuras. Un hombre que, según sus propios relatos, habló directamente con lo divino, tradujo escrituras antiguas y fundó una fe que hoy cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Su historia es un tapiz complejo de revelación, persecución y una fe inquebrantable. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la creencia, el coraje de seguir una convicción profunda y el impacto duradero de una vida dedicada a una causa espiritual. Este viaje nos llevará a explorar sus orígenes humildes, las visiones que moldearon su destino, los desafíos que enfrentó y el legado perdurable que continúa inspirando a innumerables personas. Más allá de las etiquetas y los prejuicios, nos adentraremos en la esencia de su experiencia, buscando comprender el corazón de un movimiento que nació en el fervor religioso del siglo XIX y se expandió globalmente. Es una invitación a la reflexión profunda, a la curiosidad abierta y al respeto por las diversas sendas que la humanidad ha tomado en su búsqueda de lo trascendente. Prepárense para un análisis que busca iluminar, no juzgar, y que aspira a ofrecer una perspectiva enriquecedora sobre un profeta que marcó un antes y un después. Hoy presentamos: ¿quién fue Joseph Smith? El profeta del Renacimiento. Joseph Smith nació en un entorno rural de Nueva Inglaterra, en el estado de Vermont, en 1805. Su familia, los Smith, eran agricultores modestos que se trasladaron a Palmyra, Nueva York, en busca de mejores oportunidades. Esta región, conocida como el Distrito Quemado, era un crisol de fervor religioso y avivamientos espirituales. La época estaba marcada por una intensa búsqueda de la verdad religiosa, con numerosas denominaciones compitiendo por la lealtad de los fieles. Las iglesias tradicionales a menudo se encontraban en desacuerdo, generando confusión y desilusión entre aquellos que anhelaban una conexión genuina con lo divino. En este ambiente de efervescencia espiritual y fragmentación doctrinal, el joven Joseph, con apenas 14 años, se sintió profundamente conmovido por la incertidumbre. Su familia, aunque no afiliada a una iglesia específica, era devota y buscaba la verdad con sinceridad. Joseph observaba la contienda entre las diferentes confesiones y se preguntaba cuál de ellas era la verdadera o si alguna lo era. Esta búsqueda personal de respuestas, nacida de una necesidad genuina de claridad espiritual, fue el catalizador de los eventos que definirían su vida y el curso de una nueva fe. Su infancia y el contexto social de su tiempo no solo moldearon su carácter, sino que también prepararon el terreno para las experiencias extraordinarias que pronto viviría. En medio de la confusión religiosa de su juventud, Joseph Smith se sintió impulsado a buscar la verdad directamente de una fuente superior. Inspirado por un pasaje bíblico en la Epístola de Santiago que promete sabiduría a quienes la pidan a Dios, decidió retirarse a un bosquecillo cercano a su hogar en la primavera de 1820. Allí, en un acto de fe y humildad, oró para saber a qué iglesia debía unirse. Lo que Joseph relató que ocurrió en ese bosquecillo es el evento central de su vida y de la fe que fundaría, una gloriosa manifestación divina. Describió haber sido visitado por dos personajes de luz y gloria inefables, quienes se presentaron como Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En esta primera visión, se le instruyó que no se uniera a ninguna de las iglesias existentes, pues todas estaban en error, y se le prometió que se le revelaría la plenitud del Evangelio. Esta experiencia transformadora marcó el inicio de una serie de revelaciones y visitas celestiales. Años más tarde, en 1823, Joseph afirmó haber sido visitado por un ángel llamado Moroni, quien le reveló la existencia de un registro antiguo escrito en planchas de oro. Este registro, según Joseph, contenía la historia de antiguos habitantes del continente americano y la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Con la ayuda divina, Joseph Smith tradujo este registro, que se publicó en 1830 como el Libro de Mormón. El Libro de Mormón se presenta como otro testamento de Jesucristo, complementando la Biblia y ofreciendo una perspectiva adicional sobre su ministerio y su Evangelio. Su traducción y publicación fueron un hito fundamental, sentando las bases doctrinales de la iglesia que Joseph Smith estaba destinado a organizar. Estas revelaciones no solo proporcionaron respuestas a sus preguntas personales, sino que también ofrecieron una nueva visión de la relación entre Dios y la humanidad y el camino hacia la salvación. Con las revelaciones recibidas y la traducción del Libro de Mormón, Joseph Smith fue instruido para restaurar la Iglesia de Jesucristo en la tierra.
El 6 de abril de 1830, en Fayette, Nueva York, se organizó formalmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con Joseph Smith como su primer profeta y presidente. Este evento marcó el inicio de un movimiento religioso que crecería exponencialmente. Desde sus humildes comienzos con solo 6 miembros fundadores, la Iglesia experimentó un crecimiento notable, atrayendo a miles de conversos en poco tiempo. Sus principios fundamentales se centraban en la restauración de la antigua Iglesia de Cristo, con apóstoles y profetas y la plenitud de las verdades del Evangelio. Entre sus enseñanzas distintivas se encuentran la creencia en la revelación continua, la importancia de la familia eterna, la divinidad inherente del ser humano y la necesidad de ordenanzas como el bautismo y la investidura en templos sagrados. La organización de la Iglesia se basó en un modelo jerárquico, con un profeta y apóstoles a la cabeza y una estructura de estacas, barrios y misiones que se expandiría globalmente. Los miembros se esforzaban por vivir una vida de fe, servicio y comunidad, buscando edificar un lugar de unidad y rectitud llamado Sion. La Iglesia también enfatizaba la importancia de la obra misional, enviando a sus miembros a compartir el mensaje restaurado por todo el mundo. A medida que la Iglesia crecía, también lo hacía su visibilidad y, con ella, la necesidad de establecer comunidades donde los santos de los últimos días pudieran vivir sus creencias libremente. Esto llevó a la fundación de asentamientos en Ohio, Missouri e Illinois, cada uno de los cuales se convertiría en un centro de actividad y, lamentablemente, también de conflicto. La visión de Joseph Smith no era solo la de una iglesia, sino la de un pueblo unido por un convenio, con un propósito divino y una misión global. El rápido crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus enseñanzas distintivas generaron tanto admiración como una intensa oposición. Desde sus primeros días, Joseph Smith y sus seguidores enfrentaron una ola constante de persecución, malentendidos y violencia. Las comunidades que establecían en Ohio, Missouri e Illinois se convirtieron en focos de conflicto, a menudo impulsados por diferencias religiosas, políticas y económicas. En Missouri, los santos de los últimos días fueron expulsados de sus hogares en varias ocasiones, sufriendo pérdidas de propiedades y vidas. La hostilidad culminó en la Orden de Exterminio de 1838, emitida por el gobernador de Missouri, que autorizaba la expulsión o el exterminio de los miembros de la Iglesia. Joseph Smith fue encarcelado injustamente en varias ocasiones, enfrentando acusaciones falsas y condiciones inhumanas. A pesar de la adversidad, Joseph Smith continuó liderando a su pueblo, buscando establecer un refugio donde pudieran practicar su fe en paz. Fundaron Nauvoo, Illinois, que rápidamente se convirtió en una de las ciudades más grandes del estado. Sin embargo, la prosperidad y la creciente influencia de Nauvoo, junto con la práctica de la poligamia, que se introdujo en secreto en ese momento y se hizo pública más tarde, avivaron aún más la animosidad. La tensión alcanzó su punto álgido en junio de 1844. Joseph Smith y su hermano Hiram fueron arrestados bajo cargos falsos y encarcelados en la cárcel de Carthage, Illinois. El 27 de junio de 1844, una turba armada asaltó la cárcel. En un acto de brutalidad sin sentido, Joseph y Hiram Smith fueron asesinados a tiros. Joseph Smith murió como un mártir, defendiendo su fe y sus principios hasta el último aliento. Su valentía ante la adversidad y su sacrificio final se convirtieron en un testimonio perdurable de su convicción y un pilar fundamental en la narrativa de la Iglesia. El martirio de Joseph Smith no detuvo el movimiento que había iniciado, por el contrario, lo galvanizó. Su legado es inmenso y multifacético, extendiéndose mucho más allá de los límites de la fe que fundó. Hoy, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una religión global con millones de miembros en casi todos los países del mundo, un testimonio viviente de la visión y el sacrificio de su fundador. La influencia de Joseph Smith se manifiesta en la presencia global de templos, que son centros de adoración y ordenanzas sagradas, y en la vasta red de capillas y centros de reuniones que sirven a las comunidades locales. La Iglesia es reconocida por su fuerte énfasis en la familia, su programa misional mundial, sus extensos esfuerzos humanitarios y su compromiso con los valores de servicio y comunidad. Sus miembros se esfuerzan por vivir los principios del Evangelio restaurado, buscando fortalecer sus familias, servir a sus vecinos y contribuir positivamente a la sociedad. Más allá de la estructura eclesiástica, el pensamiento de Joseph Smith ha influido en la cultura, la literatura y la teología. Sus revelaciones y enseñanzas han ofrecido nuevas perspectivas sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la vida y el potencial divino de la humanidad. El Libro de Mormón,
traducido a más de 110 idiomas, continúa siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para millones de personas, invitándolas a acercarse a Jesucristo. El legado de Joseph Smith es un recordatorio de cómo una sola vida, dedicada a una causa espiritual, puede transformar el mundo. Su historia inspira a sus seguidores a buscar la verdad con diligencia, a perseverar ante la adversidad y a vivir una vida de fe y servicio. Su influencia se siente en las vidas de aquellos que encuentran significado y propósito en las enseñanzas que él restauró y en el impacto positivo que la Iglesia tiene en comunidades de todo el planeta. La familia de Joseph Smith jugó un papel fundamental en su desarrollo espiritual y en la fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sus padres, Joseph Smith Sr. y Lucy Mack Smith, eran personas de profunda fe y búsqueda espiritual que inculcaron en sus hijos un amor por la Biblia y una apertura a la experiencia religiosa. Lucy, en particular, fue una figura matriarcal fuerte que documentó gran parte de la historia temprana de la familia y la Iglesia. Los hermanos de Joseph, como Aaron Smith, fueron sus compañeros más cercanos y leales en la obra. Aaron, en particular, fue un apoyo incondicional, compartiendo las cargas de la persecución y finalmente el martirio junto a su hermano. La relación entre Joseph y sus hermanos y hermanas fue un pilar de fortaleza en tiempos de inmensa dificultad, demostrando la importancia de los lazos familiares en la edificación de una causa común. Emma Hale Smith, la esposa de Joseph, fue una figura central en su vida y en la historia de la Iglesia. Ella fue su escriba durante parte de la traducción del Libro de Mormón y una compañera constante a través de las pruebas y tribulaciones. Su fe, su resiliencia y su amor por Joseph fueron esenciales para su capacidad de perseverar. La dinámica familiar de los Smith, marcada por la unidad, la fe y el sacrificio, fue un microcosmos de los valores que Joseph Smith buscaba establecer en la Iglesia. La influencia de su familia se extendió a la doctrina misma de la Iglesia, con un fuerte énfasis en la importancia de la familia eterna y los lazos que trascienden la muerte. Joseph Smith creía que las familias podían ser selladas por la eternidad, una enseñanza que se convirtió en una piedra angular de la fe. Así, su propia experiencia familiar no solo moldeó su visión del mundo y su liderazgo, sino que también se integró en el tejido mismo de las verdades que enseñó. Hemos recorrido un camino fascinante a través de la vida de Joseph Smith, un hombre que se atrevió a creer en lo extraordinario y a actuar en consecuencia. Su historia es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la verdad, a cuestionar lo establecido y a explorar las profundidades de nuestra propia espiritualidad. Nos recuerda que la fe puede surgir en los lugares más inesperados y que la perseverancia es clave para superar los desafíos más grandes. La vida de Joseph Smith es un testimonio de que la búsqueda espiritual es, en esencia, un viaje personal, lleno de desafíos, pero también de recompensas incalculables. Nos enseña la importancia de la valentía en la fe, la humildad en la búsqueda de la verdad y la dedicación a una vida de servicio y amor. Su legado nos inspira a abrazar nuestras propias búsquedas espirituales, a encontrar nuestra conexión con lo divino y a vivir con propósito. Que su historia nos motive a ser más abiertos, más comprensivos y más respetuosos con las diversas expresiones de fe en el mundo. Que nos impulse a buscar la luz en nuestras propias vidas y a compartirla con los demás. La vida de Joseph Smith es un recordatorio de que el espíritu humano es capaz de grandes cosas cuando se alinea con un propósito superior. Compartan este video con aquellos que, como ustedes, buscan comprender mejor las grandes figuras de la historia espiritual. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos que exploran temas de fe, historia y crecimiento personal. Nos encantaría leer sus reflexiones y preguntas en los comentarios. Su participación enriquece nuestra comunidad y fomenta un diálogo respetuoso y constructivo. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje. Valoramos su tiempo y su curiosidad. Que la paz y la inspiración les acompañen en su propio camino de descubrimiento. Hasta la próxima. Transforma tu vida hoy. Descubre un viaje de superación personal, crecimiento espiritual y motivación.